Gracias, muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar. Esa imagen es una de las imágenes tradicionales, típicas de este tema, ¿no? De la historia del Perú. Es la imagen de, un segundito, de Piérola ingresando a Lima para derrocar al gobierno de Cáceres, ¿no? ¿Se ve la imagen, ¿no, jóvenes? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahí está, es el cuadro de Lepiani. Ya, como les decía, vamos a hablar del gobierno de Piérola, el gobierno del segundo civilismo o república aristocrática y el onceno de Leguía. Piérola, junto con el Partido Demócrata y el Partido Civil, inician una guerra contra Cáceres, porque Cáceres, de manera un poco fraudulento, fue reelegido, ¿no? Fue reelegido. La coalición que formó Piérola estaba conformado por el Partido Demócrata, que era su partido, el Partido Civil y los miembros del Congreso. La coalición se llamó ese grupo, ¿no? Y este gobierno de Piérola tiene dos nombres: segundo gobierno de Piérola o gobierno constitucional. Y todos están de acuerdo con que Piérola fue la transición del segundo militarismo al segundo civilismo. O, si deseas, en otras palabras, el puente de la reconstrucción nacional a la república aristocrática. ¿Ya? Él es la transición, él es el puente, ¿no? Perfecto. Ahí está, el famoso gobierno de Piérola. Hay presidentes jóvenes en la historia de Perú que han hecho un buen gobierno, el primero, y el segundo no tan bueno como el primero, ¿no? Es el caso de José Pardo, que lo veremos ahora. Hay presidentes que hacen buen gobierno el primero, bueno el segundo. Caso de Ramón Castilla. Y hay presidentes que hacen un controvertido, un pésimo primer gobierno, y en el segundo gobierno se reivindican. Ese es el caso de Piérola. También es el caso de Agustín Gamarra. ¿Ya? Con Piérola, realmente el Perú reactivó la economía. Eso te lo puede decir cualquier libro, empezando con la de Jorge Basadre. No se reactivó la economía con Cáceres, no se reactivó la economía con Morales Bermúdez. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué tendría que reactivarse la economía? Porque en la guerra con Chile, tú sabes cómo quedamos, ¿no? Quedamos en la bancarrota, quedamos como un volver a empezar. Y quien reactiva la economía es Piérola, gracias a la exportación de algodón, azúcar, cobre, caucho, como está la imagen de tu pantalla. Atrás quedó el guano, eso quedó con Ramón Castilla. Atrás quedó el salitre, Chile se llevó el salitre de Tarapacá. Y aquí tenemos la exportación de algodón, azúcar, cobre, caucho y hasta lana. ¿Ya? Y hasta lana. Bien, ¿cómo logró Piérola reactivar la economía? Aparte de exportando, animando la exportación del algodón, azúcar, cobre y caucho. Veamos cómo lo logró. Este fue la clave de su gobierno de Piérola, el famoso patrón oro, ¿ya? Y eso voy a explicar a continuación, ¿ya? Eso explico a continuación, ¿ya? Entonces, por favor, leamos un poco la imagen, por favor. Leemos la imagen. Bien, ¿qué es el patrón oro? ¿Qué es el patrón oro? Miren, eh, tú sabes por economía que la emisión del dinero está basado en dos cosas, ¿no? Un país puede fabricar dinero, eh, ya sea aumentando la exportación o importación, aumentando la exportación, ¿no? Aumentando el PBI, eso lo ves en economía, o cuando un país encuentra oro. Esas son las dos, vamos a decir, formas, maneras de fabricar, emitir dinero.
¿ya? De fabricar o emitir dinero. Si un país no encuentra oro o si un país no produce más, no puedes emitir dinero. ¿Ya? Punto uno. Lo que hizo Cáceres para mejorar la economía después de la guerra con Chile fue establecer el patrón plata. El patrón plata quiere decir que el dinero está sustentado en ese mineral que tu país tiene, la plata, ¿ya? La pregunta sería, ¿y por qué no se reactivó la economía si Cáceres había establecido el patrón plata? Eh, Porque el mundo pedía oro, jóvenes. Inglaterra había impuesto el patrón oro. Y Cáceres había impuesto el patrón plata. Entonces, cuando Pirola asumió el gobierno, lo primero que impuso fue establecer el patrón oro. ¿Qué quiere decir? Que el dinero emitido está sustentado en el oro. Tú podías ir al banco y te entregaban oro por, por tu dinero. Imagina, eso era en todo el mundo. Te entregaban oro por tu dinero, jóvenes. Claro, de acuerdo al tipo de cambio. Hoy no, pues hoy eso ya desapareció. Y obviamente que me he hecho la pregunta de, ¿y por qué lo hizo Piérola y no Cáceres? ¿Por qué el patrón oro lo establece Piérola y no Cáceres? Sospecho, habría que buscar todos los artículos que se firmó en el contrato Grace. Sospecho que una condición habrá sido que Perú no establezca el patrón oro, que el oro era para la empresa Grace, ¿no? Pero nuevo gobierno, nuevo decreto, lo primero que hizo Piérola, establecer el patrón oro. Y sustentado en oro nuestra moneda, cambió la moneda, el sol de oro, o más conocido como la libra peruana. Ahora que el dólar está pues por las nubes, más de 4 soles, imagina jóvenes, la primera y única vez en la historia donde la libra peruana, así se llamó la moneda de Piérola, llegó a tener el mismo valor que la libra esterlina, por única vez en la historia. Entonces los empresarios, la oligarquía extranjera, los Rockefeller, los Vanderbilt, los Morgan, al enterarse que Perú había establecido el patrón oro, llegaron a Perú y ya sabes lo que pasó. Eh, Empezaron a invertir. Y esto de jóvenes, ya para terminar y pasar al siguiente gobierno, y esto fue también muy resaltable, ¿no? Que Piérola reactivó la economía sin préstamos, sin préstamos, solamente eh, impulsando la exportación de algodón, azúcar, cobre, caucho, creando la sociedad recaudadora de impuestos, tipo SUNAT, y para recuperar Tacna y Arica, tú sabes que Tacna y Arica se quedó en poder de Chile después de la guerra, para recuperar Tacna y Arica, para hacer el plebiscito, estableció el estanco de la sal. Es cierto que hubo revueltas, es cierto, ¿no? Se habla de la masacre de Huanta, que creo que es exagerado, pero sí hubo el estanco de la sal, hubo enfrentamiento con la población, pero ese dinero del impuesto de la sal sirvió para hacer el plebiscito, como dice la imagen, ¿no? Fondos para recuperar Tacna y Arica. Entonces, en lo que sí fracasó fue en la reforma electoral. Piérola hizo una reforma que consistía en que todos podían votar, claro, menos las mujeres, por el machismo de la época, siempre y cuando se demuestre que esa persona sabía leer y escribir. Eso sí fracasó, ¿no? No se animaron los peruanos por su propia cuenta a aprender a leer y escribir. También Piérola creó la sociedad, el Ministerio de Fomento, que incluía el Ministerio de Fomento será tan importante, jóvenes, escucha esto, el Ministerio de Fomento será tan importante, tan poderoso, que de ahí va a surgir el Ministerio de Agricultura, de Comercio, de Producción, imagina, de ese ministerio. Eh, Piérola convocó a elecciones. No se olviden que es importantísimo su reforma monetaria. Lamentablemente, la Primera Guerra Mundial
¿no? Lamentablemente, la Primera Guerra Mundial eh, puso fin al patrón oro, ¿ya? La Primera Guerra Mundial le dijo adiós al patrón oro. Ya no se, ni un país más estará su moneda sustentado en el oro. Ni un país más. Ya, ni un país más. Bien, entonces aquí está, ¿no? Ahí está lo que te decía, el Ministerio de Fomento, que después se va a convertir en Ministerio de Energía y Minas, de la producción. Miren cuántos ministerios va a surgir de este ministerio. Ah, el boom del caucho. Claro, se estableció el boom del caucho, el famoso boom del caucho, ¿no? Donde otra riqueza. O sea, aparte del algodón, azúcar y cobre, el caucho será otro boom. Es cierto que hubo explotación, como el enganche, el pongaje, pero esto fue lo más, aparte del azúcar, cobre y caucho, lo más resaltante, ¿no? Aparte del azúcar, algodón y cobre, el caucho. Y una vez preguntó San Marcos acerca de la migración japonesa. Hubo una, pues, migración japonesa en 1899. Ah, y para resaltar el ejército, la Escuela Militar de Chorrillos. O sea, el gobierno de Piérola eh, fue bastante productivo, ¿ah? Y para los expertos, el gobierno de Piérola está considerado como uno de los mejores, ¿no? Junto con la de Piérola. Ojo, el segundo gobierno, ¿ya? Porque el primero no, pues el de la guerra con Chile fue desastroso, ¿no? A ver, Villavicencio, ahí está. Empezamos a preguntar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Profesor, el estancamiento de las sales que separó la... Ya, ya, va, muy bien. Así tiene que preguntar. La sal. Ya, gracias, gracias. No significa que de estancar, no, no. Esa es una jerga, ¿no? Ustedes saben que en historia y en cada curso que ustedes estudian hay jergas. Entonces, estancamiento no significa pues de estancado, no. Estancamiento significa hacer uso de la sal, ¿ya? O sea, detienes la producción privada de la sal y el Estado se hace cargo de la sal. Recuerda que cuando hicimos el gobierno de Pardo, eh, Pardo estancó el salitre y no quiere decir que detuvo la producción. No, lo que quiere decir es que detuvo la inversión privada y esa riqueza se convierte en nacional. Hoy ya no se usa esa palabra, hoy se usa nacionalización. Pero jóvenes, hay que respetar la jerga, ¿no? Es como la hacienda. Hoy quien dice, perdón, hoy quien dice Ministerio de Hacienda, no, Ministerio de Economía y Finanzas. Son jergas, pero así ustedes deben preguntar. ¿Ya? Qué bueno. Pirola convocó elecciones, el Perú le dijo lo mismo que lo que le dijo a Castilla, que se reelija, que iban a votar por él, pero el partido de Pirola se llamó Demócrata. Entonces él tiene que hacer, respetar el nombre de su partido. Y como buen demócrata, convocó elecciones y fue elegido presidente el famoso Eduardo López de Romaña. Como dice la imagen, se inicia el segundo civilismo o la república aristocrática. ¿Ya? Ahora, quienes van a gobernar, la gran mayoría, son del Partido Civilista. Recuerda que el Partido Civilista está representado por la oligarquía agroexportadora. La oligarquía agroexportadora son las familias que han invertido su dinero principalmente en agricultura para exportar, como algodón y azúcar. También tienes minas. La oligarquía agroexportadora no solo invierte en agricultura, también ellos tienen minas, pero principalmente en agroexportación. Porque las minas, no, pues eso estará a cargo principalmente de la empresa angloamericana, ¿ya? Lo bonito de este tema, jóvenes, es la
relativa estabilidad política. ¿Por qué relativa? Porque hubo un golpe de Estado de Óscar Benavides. Recuerda que en este periodo van a desfilar estos presidentes, ¿no? López de Romaña, uno. Te estoy hablando del segundo civilismo o república aristocrática. Es lo mismo, ¿eh? Civilismo porque es el partido civil quien toma el control y los presidentes son civiles. Y república aristocrática porque para Basadre estos presidentes son de buena familia, ¿no? La característica de un aristócrata es que es de buena familia, de buen apellido, de buena educación, y son personas que salen al mundo, ¿no? A estudiar en el extranjero. Tal es el caso de López de Romaña, el que estás viendo, de los Pardo, el mismo Leguía. Es una época de paz, repito, de relativa estabilidad política, y López de Romaña representa el acuerdo que llevó a cabo el Partido Demócrata y el Partido Civil. Voy a explicar esta parte porque para mí es importantísimo, ¿no? Y para que entiendas cómo empezamos bien este periodo. Piérola reactivó también la economía que el partido opositor, el civilista, le dijo a Piérola que qué tal si por el Perú se ponía a un candidato independiente, ni del partido de Piérola, ni del civilismo. Entonces Piérola aceptó, aunque algunos dicen que fue Piérola quien fue el de la idea. Bueno, no interesa. Lo que interesa es que el Partido Demócrata y el Partido Civil aceptaron en poner un candidato independiente, ¿no? Eso tal vez tuvo que haber hecho Perú en estas elecciones, ¿no? Por el Perú, por la pandemia, por la crisis, poner un independiente. Pero bueno, no pasó así, sí pasó en esta época y gana López de Romaña. De todo lo que hizo, ¿cuál es la fija, no? Porque tú quieres ingresar y vas a ingresar, no solamente quieres, vas a ingresar, ¿no? Aquí te damos todas las herramientas y ya lo demás ya es tu plus, ¿no? Bien, uno, dependencia económica al capital extranjero, a Inglaterra. Todavía no se consolida Estados Unidos, todavía es el capital extranjero, sobre todo inglés. También hay capital alemán, también americano, pero principalmente el inglés, para variar. Desarrollo de la economía agroexportadora, sobre todo de algodón y azúcar, pero también economía extractiva, como la del cobre, y la economía del caucho, ¿no? O sea, el negocio del caucho. Ya dijimos quién es la oligarquía, y los terratenientes, los hombres que poseen tierras en el sur, los terratenientes van a llamarse gamonales, el famoso gamonalismo. Los gamonales, el famoso gamonalismo en la sierra, ¿no? La parte negativa es la exclusión de la clase media, la exclusión de la clase media. Vamos a leer las imágenes. Ya. Ahorita. Bien. La parte negativa es la exclusión política de la clase media, incluido de la clase obrera y la clase campesina. Ahora, en unos minutos veremos cómo con el presidente Leguía, más bien la clase media, es la que tomará el control. Bien, jóvenes, un favorcito, ya unos 3 minutitos, si no es molestia, les dejo la imagen para que vayan leyendo, ya, si no es molestia, jóvenes, me permiten, de paso descansan un poquito, ya, y aquí les dejo lo que hizo López de Romaña, ya, pues vamos leyendo, un segundito nada más, si no es inquietud, la molestia. Gracias, muchas gracias, jóvenes, muchas gracias, amigo. Bien, otra de las obras que hizo López de Romaña fue proporcionar agua comercial, no agua potable, para los de la oligarquía, ¿no? Para los que se dedicaban a la exportación de algodón y azúcar. Claro, si el gobierno no les proporcionaba agua comercial, entonces se ganaba pues un rival, ¿no? Y a los gobiernos no les conviene tener a un empresario en su contra, ¿no? Le gusta o no un gobierno, siempre debe llegar a un acuerdo con los empresarios, ¿no?
Bueno, y López de Romaña entendía que si no legalizaba la entrega de agua comercial a la oligarquía, no le convenía, entonces sí o sí tenía que hacerlo, ¿no? Obviamente el agua comercial cuesta mucho más que el agua potable, ¿no? Porque el otro es para consumo. Bien, con López de Romaña se reafirma la libra peruana y la explotación del caucho permite la explotación amazónica, ¿no? El famoso Fitzcarral es como el Francisco Pizarro de la selva, ¿no? Él fue el pionero en la exploración de la selva. Claro que ya lo había hecho en la época de Cáceres, ya se estaba explotando, pero esto se hizo de manera más, vamos a decir, más intensa. Y miren, hasta la luz tiene su historia, ¿no? La luz eléctrica. Con López de Romaña, Lima por fin se alumbró con electricidad. Antes, en la época de Ramón Castilla, era con alumbrado a gas natural, ¿no? De la grasa de la ballena o de gas, pues, ¿no? De hidrocarburos. Bien, otra obra de López de Romaña, que también es común en los exámenes, es un tratado que firmó con Bolivia para discutir el futuro del lago. Ahora mismo estamos firmando acuerdos con Bolivia, ¿no? Hace poco el presidente se ha ido a Bolivia, el acuerdo binacional, no sé si te has enterado. Bueno, la relación entre Perú y Bolivia es histórico, ¿no? No sé, eso no se puede negar. Y aquí tienes la prueba, ¿no? López de Romaña le promete al gobierno de Bolivia que se iba a discutir en el futuro el destino del lago, ¿no? Ya Bolivia reclamaba que la mitad del lago le pertenecía. Jóvenes, en esta época llegan dos grandes exploradores. Uno es Percy Fawcett, ya no confundas Percy Fawcett con Elmer Fawcett, tal vez sean parientes, aunque no creo, y el famoso Head, ¿no? Inglaterra, para variar, fue como el anfitrión para que se haga un mapa entre Perú, Brasil y Bolivia. ¿Ya? Inglaterra, pues, no solamente hacía un mapa o estudios topográficos, sino también de paso las cosas claras para buscar algún tipo de riqueza, ¿no? Para buscar algún tipo de riqueza. Entonces se firma el tratado Osma-Villazón entre Perú y Bolivia. Ya no, todavía no se divide el agua, sino para discutir en el futuro. ¿Cuándo entregaremos la mitad del agua a Bolivia? Eso es con Leguía, ¿no? Eso viene en unos minutos. Bien, entonces se firma el tratado Osma-Villazón con Bolivia para discutir en el futuro ¿no? el tema del lago Titicaca, ¿no? Bien. También López de Romaña construye un ferrocarril de Pasco, no para la población, para exportar cobre. López de Romaña convoca elecciones y es elegido presidente el magnate Manuel Candamo, ¿no? En esta época, te cuento, no era raro que un empresario, un magnate, quiera ser presidente, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay dos candidatos muy pudientes, ¿no? Acuña, por ejemplo, y, y López Aliaga son empresarios, ¿no? Millonarios. Entonces, eso es una constante en el Perú. Manuel Candamo, según Basadre, llegó a ser una de las familias más ricas de Perú, y Manuel Candamo postuló para... Ya había sido presidente, pero solamente provisional, ¿no? Cuando Cáceres pierde ante Piérola, y Piérola le entrega el gobierno al Parlamento, el Parlamento nombró a Candamo presidente provisional, ¿no? Por un par de meses, hasta que convocó elecciones y ganó Piérola, pero ahora es elegido por el pueblo. Es conocido la amistad de Candamo con Piérola, y eso que Candamo es del Partido Civil, pero para que vean, ¿no? Para que vean, y Candamo parece que sentía admiración por Piérola. Eso explica que él quiso tomar el proyecto de Piérola. ¿Se acuerdan cuando era ministro de Economía de Balta e hizo el ferrocarril Lima-Loroya? Acá está, la ley de ferrocarriles. Y construye el tranvía eléctrico Lima-Chorrillos. Lamentablemente, esa es la palabra, ¿no? Lamentablemente, Manuel Candamo solo gobernó un año, ¿no? No sé si decir que tenemos una suerte, ¿no? Me hubiera gustado ver a Candamo gobernar los 4 años, ¿no? Que se gobernaba en esa época, pero no,
Solo gobernó un año, se enfermó, y antes que él fallezca, había fallecido el primer vicepresidente, Lino Cornejo. Entonces, el segundo vicepresidente se quedó, pues, cualquiera, ¿no? Cualquiera. Imagina que se muere el presidente y antes el vicepresidente. Entonces, el segundo vicepresidente quedó mal. Serapio Calderón le escribe una carta al Parlamento y le pide que, por favor, acepten su renuncia. Porque estar en política, jóvenes, como te has dado cuenta, no es un juego, ¿no? Esto no es una eliminatoria, que empato, o pierdo, no. La política es muy serio, ¿no? Es muy serio. Por eso, en Cívica te explica que cuando un funcionario público quiere renunciar, debe hacer todo legalmente. En este caso, si un vicepresidente no quiere asumir, tiene que pedirle, ¿no? Y sustentar por qué no quiere ser presidente. Serapio Calderón, que sincero, ¿ah? Dijo no estar preparado, dijo en la carta que se sentía pues, muy dolido por la muerte de Candamo y de Clino Cornejo, y que por favor acepten su renuncia. El Congreso aceptó su renuncia, pero le pidió que convoque elecciones. Entonces, Manuel Candamo solo gobernó un año, Serapio Calderón convocó elecciones y es elegido presidente un joven. Hasta antes de Alan García, el presidente más joven elegido, José Pardo Ibarreda, ¿no? Tenía menos de 40 años, hijo de Manuel Pardo, de una educación exquisita, estudió inclusive en Francia. José Pardo Ibarreda representa a ese nuevo Perú de los inicios del siglo XX, un Perú que tenía mucha esperanza de modernizarse, de dejar atrás la guerra con Chile, y lo cumplió. Esa es la parte interesante. José Pardo Ibarreda, hijo de Manuel Pardo y Lavalle, nieto de Felipe Pardo y Aliaga, lo logró. Su reforma educativa fue y es considerado una de las mejores del siglo XX, al igual que Odría, ¿no? Los presidentes que más hicieron en educación en el siglo XX son Pardo, Odría y Velasco, ¿no? Hasta puedes añadir Bustamante Rivero con la educación secundaria gratuita, pero la primaria gratuita lo hizo José Pardo. Los colegios, para empezar, construyó colegios en todo el Perú. ¿No? El colegio estuvo dotado de libros, cuadernos, por miles, lápices. Entonces no había pretexto para no ir al colegio. Y permitió también el acceso a las mujeres en la universidad. Trinidad Enríquez fue una de las primeras mujeres en ingresar a la Facultad de Derecho. Claro, no todo es tampoco buenas noticias, ¿no? En el caso de los trabajadores, sucede una huelga de los panaderos Estrellas del Perú, y de esa huelga de los panaderos surge un gremio, el gremio de los panaderos Estrellas del Perú, y ya se hablaba de las 8 horas, ¿no? Entonces, el Congreso elaboró un proyecto para hacerlo en muchos años, llamado el Proyecto Manzanilla, nombre del congresista Manzanilla, ¿no? Que es una serie de beneficios laborales. Una pregunta interesante sería, ¿por qué recién con José Pardo se hace presente los obreros? ¿Por qué no antes? La respuesta es sencilla, porque antes eran muy pocos obreros, muy pocos. Entonces, como que su huelga o protesta no tenía fuerza. Aquí ya los obreros pasan los 20.000, 20.000, ¿ya? José Matías Manzanilla, ¿no? He leído sus discursos, no, pues un congresista de lujo, ¿no? De lujo, ¿eh? Un experto mundial en temas laborales, ¿no? De vez en cuando date un paseo por Amazonas y por ahí vas a encontrar esas joyitas, ¿no? El famoso proyecto Manzanilla. Por eso, cuando tú vas por La Victoria, hay una zona llamada Manzanilla. Ya no tiene nada que ver la planta, no, es el nombre del congresista. En esa parte de La Victoria habían, pues, muchos obreros. También crea la Caja de Depósitos de Ahorros y Consignaciones, que es como el Banco de la Nación, y crea el Instituto Histórico o Archivo Nacional. También tuvimos un conflicto con Ecuador. Pardo convoca elecciones y es elegido presidente su ministro de Economía. Acá está una imagen de la reforma educativa, ¿no?
la educación primaria gratuita para varones y acceso femenino a las mujeres en las universidades. Ahí está la imagen de los panaderos estrellas del Perú. Y aquí está el famoso Archivo Nacional o Instituto Histórico, ¿no? Aquí se guardan documentos de tratados, documentos valiosos de historia. Pardo convoca elecciones, les dije, y es elegido presidente Augusto Bernardino Leguía para el periodo 1908-1912. El pierolismo, no de Nicolás, sino de su hijo Isaac y Amadeo y de su hermano Carlos, intentaron un golpe de Estado. Para el pierolismo, el gobierno de Leguía iba a ser pues nefasto, ¿no? Para los intereses del Perú. E intentaron destituirlo en el famoso golpe de Estado de mayo de 1909. Se llama el día, ¿no? El día del coraje o el famoso día de Leguía, ¿no? Cuando Leguía dijo no firmo, porque intentaban que firme la renuncia. No firmó Leguía, entonces el golpe de Estado fracasó, ya por si acaso, es un golpe de Estado frustrado, ¿no? El famoso Día del Coraje. ¿Y qué pasó? Que Leguía realizó dos cosas que te preguntan en el examen, o tres. Uno, sucede el primer paro general del Perú. Estos que están encerrados son los pioneros de la lucha obrera, ¿no? Aliaga, Fonquén, los que ya reclamaban las 8 horas. Incluso uno de ellos va a morir, ¿no? Reclamando las 8 horas. El paro general de 1911. Es el mismo año, curioso, que se descubre Machu Picchu, ¿no? Las coincidencias. El Congreso elabora la primera ley, aquí está, mira, la ley de accidente laboral para los trabajadores. Ahí está, la ley de accidente laboral. La indemnización al obrero en caso tenga un accidente en una empresa. Y lo que firmó López de Romaña, ¿se acuerdan? De discutir el futuro del lago. Bueno, Bolivia ya no espera más. La mitad del lago, lo estás viendo, se entrega a Bolivia. Ese tratado se llama Polo Sánchez Bustamante. Y esta parte de la selva, la famosa zona de Acre, que significa sagrado, porque serano, sagrado, se le entrega a Brasil. El tratado Velar del Río Branco, ¿no? Investigando el tema, me enteré, leyendo la historia de Brasil y de Bolivia, me enteré que si Perú no le entregaba Brasil, o sea, esta parte a Brasil y esta parte a Bolivia, Bolivia y Brasil estaban firmando como una alianza para, en caso no le entreguemos esa parte de la selva, ellos nos iban a declarar la guerra. Entonces el asunto no es tan simple, no es que Leguía es un traidor, no, es un asunto bien delicado, bien delicado. Bueno, y Leguía lo hizo, ¿no? Y Perú quedó mucho más pequeño de lo que, o quedó pequeño, quedó empequeñecido. Bien. Leguía convocó elecciones. Es necesario que sepas que Leguía se pelea con Pardo, se pelea con el Partido Civilista y Leguía deja de ser civilista. Hay varias versiones, dos en especial, de por qué Leguía pelea con Pardo, ¿no? Si era sus amigos de su partido. Una de ellas señala que Leguía se pelea con Pardo porque como las empresas agroexportadoras habían tenido buena ganancia, Leguía simplemente aplicó impuesto. Sentido común, ¿no? Ganas más, paga más impuesto, del cual la oligarquía no quería hacerse cargo, no quería aceptar ese impuesto. Le decían algo así como que, como tú, siendo del partido, vas a cobrar el impuesto a las empresas que nos auspician. Pero Leguía dijo negocio, negocio, y rompe con el civilismo, ¿no? Eso explica lo que viene en unos 5 minutos, ¿ya? Entonces, Leguía se pelea con el civilismo, Leguía gobierna 4 años, satanizaron su gobierno, ¿no? Claro que hubo cosas negativas, como el escándalo del caucho, él permitió el enganche, que es una especie de estafa, que consiste en pagarte adelantado y después no te pagan, el yanaconaje, que es trabajar gratis solo para comida, el pongaje, que es trabajar en la hacienda, ¿no? Limpiando el caballo, el establo. Eso permitió Leguía, eso no se puede negar, ¿no? Hay las correrías, corre que te atrapo, ¿no? O sea, secuestros para trabajar
en la industria del caucho. Él permitió eso sí no se puede negar. Leguía convocó elecciones, por supuesto que no quería que gane Billingur, pero el Perú ya se cansó del civilismo, no todos eran civilistas, y aquí tenemos la excepción. Pero tú sabes que la mayoría manda, por eso decimos que en este periodo de la República Aristocrática, quien tiene la hegemonía es el Partido Civil. Jóvenes, Guillermo Billingur, el famoso pan grande, el primer obrero del Perú. Billingur no tenía dinero, y eso que él, cuando entra en política, él era millonario, tenían empresas inclusive vinculadas con el salitre, pero por meterse en la política, más bien termina, no tampoco pobre, ¿no? Pero de clase media. O sea, si él se hubiera dedicado al negocio, hubiera sido un rico, en serio, igual Piérola. Si Piérola se hubiera dedicado a la empresa, al negocio, hubiera sido un rico más. Pero bueno, en esa época, tú investigas y muchos políticos, por involucrarse en política, terminan mal. Gamarra, Castilla, pero trascienden, pues, dejan huella. Hoy es al revés, un político no deja huella, pero se hace rico. ¿De qué vale? Billingur realizó dos cosas en especial, que son típicas preguntas de San Marcos, ¿no? Villarreal, Cantuta. Uno, la ley de huelgas, la huelga es un derecho, y la famosa 8 horas a los trabajadores del muelle Dársena del Callao. Y también crea el departamento de Madre de Dios. Como era una zona, pues, aparte inhóspita, abandonado, entonces Billingur dice, aquí vamos a crear Madre de Dios, para evitar los excesos, ¿no? Otro tema que hizo Billingur, mira, hasta esto hizo, ¿ah? Mira, esto lo encontré en un libro, ya, bueno, en otra ocasión te lo muestro. Tú sabes que cuando Hiram Bingham descubre Machu Picchu en la época de Leguía, tú sabes que hubo un saqueo, ¿no? Las cosas claras, hubo un saqueo, me refiero a que la riqueza que se encontró en Machu Picchu fue, fue llevado por los americanos, ¿no? La única resignación es que está bien custodiado. Ya. Ahora, no es que se lleven en un mes, pues poco a poco te vas llevando lo que encuentras. Billingur dio un decreto para que prohíba que se sigan llevando objetos. Hasta eso, ¿ah? Por eso era querido por Valdelomar, por eso era querido por González Prada, por eso González Prada aceptó dirigir la Biblioteca Nacional, imagina, nuestra biblioteca dirigida por González Prada, ¿no? Por González Prada. A ver, Cueva, te leo. Profesor, ¿en qué viene se quieren las 8 horas? ¿Y en qué? A ver, Cueva, ya, voy a explicar bien esa parte, ¿ya? Está bien tu pregunta. A ver, las 8 horas que otorga Billingur, por eso he puesto la imagen, solo es a los que cargan bulto en el muelle, ¿no? Los cargadores, los estibadores. Esas 8 horas es solo para la gente que baja y sube mercadería, ¿ya? Por eso son trabajadores del muelle Dársena del Callao. Solo para ellos. Pero Billingur preparaba una serie de proyectos en beneficio de los obreros, ¿ya? Entonces, no es que se consolida, no, sino que estas 8 horas, estimada Cueva, perdón, es solo para los que trabajan en el Callao cargando peso, porque no, es un trabajo, pues imagina trabajar 12 horas cargando, bajando peso, no, pobres columnas. Pero Billingur preparaba para su gobierno 8 horas, pero fue destituido por Óscar Benavides. Óscar Benavides, jóvenes, y obviamente no lo digo yo, está en la historia, Óscar Benavides representa esa parte de la historia donde tú dices, todo volvió a la normalidad. ¿Qué significa esa palabra irónica de que todo vuelve a la normalidad en la historia del Perú? Todo vuelve a la normalidad, jóvenes, significa que el Perú siempre debe seguir una línea, ¿no? Vinculado a la oligarquía, a los poderosos. Y si alguien se va de esa línea, bueno, hay que hacer lo posible para que todo vuelva a la normalidad. Entonces, Billingur era pues un gobierno diferente, ¿no? Populista, un gobierno encima de otro partido, del demócrata. Pero cuando lo destituyen y gobierna Óscar Benavides, que está aquí, entonces Óscar Benavides
solo va a gobernar un año, del 14 al 15, convoca elecciones y Óscar Benavides va a permitir que todo vuelva a la normalidad. ¿Y qué significa que todo vuelva a la normalidad? Que otra vez gobierna el, el civilismo. Entonces, Óscar Benavides gobierna de 1914 a 1915. En su corto gobierno estalla la Primera Guerra Mundial. Y lo que te dije hace minutos, fin del patrón oro. Fin del patrón oro. Y más bien añade fin del patrón oro y añade los cheques circulares, o sea, moneda en papel. Eso es lo más relevante en el corto año de Benavides. Y repito, Benavides convoca elecciones y bueno, todo volvió a la normalidad. O sea, otra vez el civilismo, otra vez la oligarquía. ¿Quién lo representa? José Pardo, segundo gobierno de José Pardo, que está acá, del 15 al 19. Él es Benavides, joven, ¿no? José Pardo, su segundo gobierno va a ser un poco opacado, no será tan resaltante como el primero. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, aumentó la exportación de algodón, azúcar, cobre, caucho, hubo más dinero, por eso Pardo pudo comprar barcos a vapor, construye un instituto técnico que lleva su nombre, pero los obreros no se beneficiaron con este aumento de la exportación, por eso hubo un paro general, una huelga. Si no hay solución, la huelga continúa, y Pardo se vio presionado para obligar, ¿no? Se vio obligado para otorgar las 8 horas a todos los trabajadores. Entonces, estimada Cueva, no sé si quedó claro, aquí recién se decreta las 8 horas a todos los trabajadores, a todos, a todos, a todos, a todos. Y en el caso de las mujeres y niños, también 8 horas, pero un reglamento aparte, ¿no? Porque por razones obvias, la mujer, su labor es distinta, pues, ¿no? A una mujer no vas a hacerle trabajar pues, en construcción, aunque ya hay mujeres, ¿ah? Y los niños, no, pues, hacen labores de niños. Perfecto, perfecto. Gracias. Bien, las 8 horas. Eso no impidió que en la sierra existan eh, exista opresión y explotación a los indios. Los gamonales, no te olvides que un gamonal es una persona que posee tierras en la sierra. Muchas veces el gamonal trabaja para una persona de estatus superior, para un oligarca, para un rico hacendado. Entonces, en Puno, principalmente en Puno, se sentía pues la opresión, el maltrato, la explotación al pobre campesino. El general Teodomiro Gutiérrez, que está aquí, él fue enviado por Billinghurst. Él fue enviado por Billinghurst. Él era comandante de la policía y antropólogo. Él fue enviado por Billinghurst para hacer un estudio acerca de qué tan cierto es el abuso de los campesinos. Y ojo, un estudio, una investigación profunda, no te toma pues un año, no te toma pues un mes, te toma meses. Cuando él estaba haciendo la investigación, destituyen a Billinghurst. Benavides gobierna, convoca elecciones, y cuando Pardo empieza a gobernar, Teodomiro Gutiérrez dice en sus discursos, y así lo dicen las memorias de la época, que él sintió el llamado de Viracocha y él se cambia de nombre a Rumimaki. Así como José Gabriel Condorcanqui se hace llamar Tupac Amaru, Teodomiro Gutiérrez se hace llamar Rumimaki. Y así como él apareció de manera mística, desapareció. No se supo qué fue de él. La famosa rebelión de Rumimaki. Entonces, jóvenes, lo que empezó bien con Pierola terminó un poquito accidentado, con huelgas, opresión al indio. Pardo convocó elecciones y ¿quién creería? Retorna Leguía.
¿Quién creería? Retorna Augusto Bernardino Leguía. Obviamente un Leguía ya pues ya más ya anciano, ya no tiene pues ya pasa ya los 60, y auspiciado por Cáceres. Seguía vivo el brujito, mira, el brujito, Cáceres. Justo cuando Leguía asume el gobierno, se cumplía lo del contrato Grace y los ferrocarriles vuelven a Perú y Perú tendría que pagar su deuda. ¿Qué hizo Leguía? Le entregó a perpetuidad los ferrocarriles, que recuerdas, con Cáceres quedó empeñado. Cancelamos en Inglaterra e iniciamos la deuda con Estados Unidos. Se celebró el centenario. Cuando Leguía gana limpiamente, las cosas claras, Pardo, recuerda que Pardo se había peleado con Leguía cuando él gobernó por primera vez, ¿te acuerdas? Lo que dije hace rato. Ya, pues Pardo no quería que Leguía gobierne, porque Pardo sabía que Leguía iba a venir, y lo que te digo es normal, no es para escandalizarnos, Leguía iba a venir con su gente, y de alguna forma le iba a quitar el poder político, no económico, político al civilismo. Entonces Pardo dijo, no, no, que gobierne un civilista, iba a decir que hubo fraude. Leguía se entera y el 4 de julio da un golpe de Estado, reclamando lo que él había hecho, ganar. Y así empieza el gobierno de la patria nueva, el centenario. ¿Quién creería que Leguía gobernaría 11 años? Ni él se hubiera imaginado un gobierno de 11 años. Pero así es la historia, así es la historia. Bien, un ratito, aquí tengo imágenes de Leguía, ya, un segundito. De Leguía sí tengo a la mano, el oncenio de Leguía. Ya, Augusto B. Leguía, lo primero que hizo, acá está, lo primero que hizo Leguía fue cambiar la constitución. Acá está Leguía, ya no se me escapa. Lo primero que hizo Leguía es cambiar la constitución de 1920. En esa constitución, Leguía se añade un año más. Acá está la imagen de Leguía. Acá está, Leguía para todos. Ahí está con Cáceres, mira, el golpe de Estado de Leguía el 4 de julio, la patria nueva. Ahí está, mira, Leguía que no quiere. Acá está Cáceres, mira, Brujito, seguía vivo Brujito. Seguía vivo Cáceres, increíble, ¿no? El brujo, pues no muere. Ahí está, ¿no? Le dijeron a Leguía el maestro de la juventud, el centenario, Huiracocha, gigante del Pacífico, businessman, myself. ¿A qué no le dijeron a Leguía? Cambió la constitución y no hay que negar que Leguía modernizó el Estado. Si me preguntas, profesor, ¿y quiénes son los presidentes que más han modernizado el Perú desde que somos una república? Apunta, apunta, apunta. Los que más han modernizado, Ramón Castilla, 1, José Balta, 2, Pierola, 3, ahora Leguía, 4. Ahora Leguía, 4. Los que más modernizaron el Perú. Uno de los últimos fue Fujimori, ¿no? Nos guste o no. Pero también no se puede negar que hubo corrupción y que su gobierno se considera una dictadura civil, porque era civil, ¿no? Un dictador civil. Algo así como dictadura blanda. No le caes bien a Leguía, él tiene para ti... A ver, si tú eres un opositor y como que no le caes bien a Leguía, pero eres muy influyente, él te da dos opciones. O aceptas su beca y él te paga para que te vayas de Perú. Ojo, para que te vayas, pero te paga. Eso le pasó con Vallejo y con Mariátegui. O si no aceptas su plan, entonces a las malas te vota. Eso le pasó a Leguía, perdón, a Aya La Torre, a Ribagüero, el bisnieto, y también le pasó a varios, a su primo mismo, ¿no? Ah, con Leguía, voy a aprovechar tu pregunta, estimada Segarra. Con Leguía se firma con Colombia el Tratado Salomón Lozano. Él entrega una parte de nuestra selva a Colombia. ¿Quién negó eso? Sánchez Cerro. Y que estaba a punto de iniciar una guerra. O sea, después de Leguía, Sánchez Cerro, quien trató de negar, ¿no? Y Benavides, en el segundo gobierno, no, él dice que ya eso está reglamentado. Con gusto, con gusto. La revista Time consideró a Leguía el hombre del año. Mira, portada de... Raro que un presidente, ¿no? Porque Benítez, César Vallejo no solo era poeta, César Vallejo hablaba de política y que se quede en Perú podía ser un rival de Leguía. Lo mismo Mariátegui. Mariátegui era socialista.
y que sus ideas contrarias a Leguía podían afectarlo. Por eso dijo, este Vallejo también es político, no me conviene. El otro es más todavía, entonces mejor le doy beca. Y aceptó Vallejo, y Vallejo se dio la gran vida. Él escribió unas crónicas de su viaje a Rusia, por ahí lo tengo, y le fue bien, ¿ah? Bueno, hasta que se le acabó la plata, ¿no? Hasta que se le acabó el dinero. Bueno, Constitución de 1920, con gusto. Prohibió la reelección, eh, crea las enmiendas para que él pueda gobernar, ¿ya? Y se aumentó un año más. Se aumentó un año más. Ah, y prohíbe que los sacerdotes ocupen un cargo público. Ahí está la celebración del centenario. Con Leguía se celebró los primeros 100 años de la independencia. Dos celebraciones, la de la proclamación y la batalla de Ayacucho. Y Leguía fue, pero aplaudido, ¿no? Leguía, el gobierno que le dio a Perú, territorio, límites, en serio. Cancelamos a Inglaterra, por fin, desplazamos a Inglaterra y empezamos la deuda externa con Estados Unidos. O sea, ya teníamos deuda externa, pero ahora con Estados Unidos. Desplazamos a Inglaterra por Estados Unidos. León, buena pregunta. Claro, Leguía tranquilamente pudo haber cambiado una que otra ley. Es que acá tenemos el complejo de que presidente que quiere cambiar al Perú lo cambia todo, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Entonces, otra posición. La verdad, mi opinión, ¿eh? Es un complejo. Es un complejo que algún día lo superaremos, ¿no? Yo creo que sí tendría que haberse reformado, pero 2, 3 veces, pero no 13, pues. Entonces es un complejo, es un complejo. Es como esa idea del mesiánico, ¿no? El que creen que solo él salvará a Perú. Algunos presidentes sí merecen que ellos se crean, ¿no? Tipo mesiánico, como Ramón Castilla, ¿no? Pero no todos, pues, no todos, ¿no? No. Hay presidentes que no hay nada que ver, pues. No voy a decir quién, ¿no? Para no tener problemas. Bien, entonces cancelamos a Inglaterra e iniciamos un préstamo con Estados Unidos. Luego, por el tema de los hidrocarburos, tú sabes por química que hidrocarburos es petróleo, se firmó el Laudo de París. Jóvenes, Laudo de París quiere decir proceso judicial de París sobre el petróleo. Este tratado se llama Grand Duff y Salomón. ¿Ya? Y bueno, Leguía, la verdad, benefició a los empresarios extranjeros. Te leo, estimada Segarra. Leguía se le dio el sí, a los ingleses, Segarra, a los ingleses. Pero ojo, cuidado, no todas las líneas ferroviarias, no. Algunas líneas, sobre todo la que va a Arequipa-Cusco, ¿ya? No todas, por si acaso. No todas, ¿ya? Que yo sepa, no todas. La de Arequipa-Cusco, la de Arequipa-Cusco, la de Arequipa-Cusco. Bien, eso le entrega para siempre. Y los ingleses lo que hicieron fue venderlo por medio de acciones en la bolsa de valores a los habitantes, a los empresarios ingleses. Bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué te refieres? ¿Al Laudo de París? A ver, Garrita, con gusto. Ah, bueno, te decía, ¿no? El tema del petróleo de la Bray Pariñas se firmó mediante el Laudo de París. Y así se benefició a los empresarios extranjeros, ¿no? Las cosas claras. La famosa ley de conscripción vial. Leguía creó la ley de vagancia, donde si tú no demostrabas que trabajabas, entonces te ibas a hacer carreteras. ¿Ya? Carreteras. No tanto película, porque recuerda que el cine era mudo, no tanto película, como un documental. Sí, película no, porque el cine recién estaba en pañales. No, tipo documental. Sí. Ah, pero, estimada Estefanía, la caída de la Bolsa de Valores, eso fue después. Cuando Leguía le entregó el ferrocarril a Inglaterra, eso fue en 1924. Lo que dices tú fue después. La crisis del 29 fue después. Después. Bien, entonces continuemos. Ahí está. Ah, pero a cambio del trabajo gratuito, se legalizó las comunidades andinas. ¿Ya? A cambio de
de la construcción de carreteras por parte de los indígenas, se legalizó las comunidades andinas, ¿no? O sea, el Estado reconoce cierta propiedad, cierta comunidad a los campesinos. Leguía modernizó las ciudades, modernizó la ciudad, ¿ya? Creó el Banco de Reserva, no el Banco Central, es el Banco de Reserva. La CGR, que se consolida con Sánchez Cerro, la SBS, que se consolida con Sánchez Cerro, ¿ya? Ah, sí, por eso. El préstamo se hacía cada cierto tiempo. Con la crisis del 29, claro, ya no hubo préstamos. Sí, correcto, correcto. La celebración, a lo grande, se firmó con Colombia el tratado Salomón Lozano y le entregamos el trapecio amazónico de Leticia. Y Chile firma el tratado Radagamio Figueroa Larraín y nos devuelven Tacna, pero se quedan con Arica. La verdad, detrás de todo esto, jóvenes, acá entre nos, está bien Estados Unidos, ¿ya? Las cosas claras, las cosas claras. En explotación ya hablé del enganche, que es adelanto de sueldo, correrías, secuestro laboral y yanaconaje, trabajar por comida y tierra. Surge el APRA en México, ahí la Torre fue expulsado, y el APRA surge en México, en el extranjero, ahí está, y ahí está, ¿no? El famoso libro El antiimperialismo y el APRA. La clase media será la salvadora. En ese aspecto coincidía con Leguía que la clase media, ¿no? Va a ser la clase emergente que nos hablará de la pobreza. Y el gran Mariátegui con su revista Mauta, que después será clausurado y después Mariátegui será presionado para que no escriba en el Amauta. Pero su libro Amauta es de revista, su libro icónico son Los 7 ensayos. También crea la CGTP, Confederación General de Trabajadores del Perú. El gran José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista Peruano. Muere joven, ¿no? Y bueno, jóvenes, el crack del 29, esto lo ves en Historia Universal, la famosa crisis económica del 29 pone fin al gobierno de Leguía. Cae la exportación, cae la importación y fin del leguismo. Aflora la corrupción de su gobierno y esto termina con un golpe de Estado de Sánchez Cerro. Pero como tú sabes, ese golpe de Estado es otra historia. Bien, jóvenes, hasta aquí el gobierno de Piérola, la república aristocrática y el oncenio de Leguía. A continuación, vamos a responder a las preguntas, ¿ya?, de la separata. Entonces, ahí está, un segundito nada más. A continuación, las preguntas, ¿ya, jóvenes? A ver, acá está. Hoy la primera ministra Mirta Vázquez pide ¿no?, la cuestión de confianza. Ya tenemos nuevo ministro del Interior, ¿eh? Es el famoso fiscal Guillén. Ojalá, ¿no? Parece que sí, ojalá que haga una buena labor, ¿no? Por el bien del Perú. Listo. Ya, entonces vamos a responder. Dame un segundito. Voy a compartir pantalla. Acá está. Ya. Pregunta 1. A ver si por favor participamos. Ya, confío en que tú vas a responder a las preguntas. A ver, un ratito. Ahí está. Bien. Pregunta 1. Dice. Ahí está. Características de los comienzos de la República Aristocrática. ¿No? ¿Quién tiene el predominio? Claro, el partido civil. ¿Ves? 1 de carambas. 2. Demanda de materias primas. A ver, jóvenes, la 2, confío en ti. Ojo que hemos hablado, ya no queda guano, ya no queda salitre. ¿Qué sería la 2? ¿Guano, azúcar? Guano no puede ser. Caucho sí, salitre no, pues. Azúcar, pero salitre, la B, azúcar y algodón. Claro, está bien. Yo vi mal. ¿Qué sigue después? A comienzos del siglo XX, ¿quién firma el tratado con Brasil? Leguía, lo dije hace rato,
Velarde Río Branco. Velarde, ministro peruano. Río Branco, te cuento, cuando investigué el tema, Río Branco es considerado uno de los mejores diplomáticos en la historia de Brasil, claro, como nos quitó pues parte de la selva. En las minas hay una forma de explotación, que es el pago adelantado, el enganche, el enganche, 4D. No, yanaconaje no es en la mina, yanaconaje es en el campo, es de los agricultores, ¿ya? 4D. 5. Dice, a comienzos del siglo XX, Alemania y Estados Unidos disputaban el control mundial, afectó a Perú. El capital norteamericano se hizo presente, lo que significó el desplazamiento del capital británico. 5D. Caramba, muy bien, muy bien. La rebelión de Rumimaki, mano de piedra, fue motivada principalmente por campesinos de la azucarera, no. Ajá, el abuso, muy bien, Cueva, del gamonalismo en las sierras, muy bien, Tamara, muy bien, Segarra, genial, genial, muy bien. Durante el oncenio de Leguía, la oligarquía agroexportadora vinculado al partido civil, ojo, durante Leguía, recuerda que Leguía se había peleado con el civilismo, ya, ¿qué pasó entonces? Perdió el control del Estado, claro, pero lo recuperó después de Leguía, con Sánchez Cerro. Con Sánchez Cerro. Interesante. 7D. Durante el oncenio, el Estado movilizó gran cantidad de población en la construcción de carreteras. Lo que vimos en la imagen, ¿se acuerdan? La ley de construcción vial. Ni bien gobierna Sánchez Cerro, se anula esa ley. La fundación del Banco de Reserva durante el oncenio, ¿qué le permitió el Estado? En economía te enseñan que el Banco Central de Reserva, su principal labor es regular el crédito y la emisión monetaria. Claro, esa no es la función. Julio Velarde es el actual presidente del BCR y ha vuelto a ser reelegido, ¿no? Partido que fue elegido en México. Un ícono, jóvenes, un ícono, el APRA, por eso se llama Alianza Popular Revolucionaria Americana, un ícono. Habían pasado 45 años desde la finalización de la Guerra de Salitre. Se firmó el tratado Radagamio-Figueroa-Larraín. ¿Y qué pasó? La entrega definitiva de Arica a Chile. Muy bien, Benítez. Viajé a Arica, puedes hacerlo, de Tacna a Arica, solo entras con DNI. Bonito, ¿eh? No te puedo negar, bonito, gente bien amable. Y bonito Arica, bonito. Un puerto pequeño, pero muy importante. ¿Cómo terminó el gobierno del oncenio? Claro, el crack, también llamado crash, el crash o crack del 29. El yanaconaje, el enganche, el pongaje, fue una forma de explotación que benefició a la oligarquía exportadora, ¿no? De los Pardo, Prado, Aspíllaga, muy bien, los varones del azúcar, los varones del algodón. Una de las características de la República Aristocrática, que a diferencia de los anteriores periodos militaristas, es la relativa estabilidad política. La palabra relativa no hubiera sido escrito si Benavides no hubiera dado el golpe de Estado, pero bueno, lo hizo y ahí está, ¿no? 3. Ideología anarquista que influyó en los trabajadores. ¿Quién? González Prada. González Prada, anarquista. Mariátegui, socialista. Aya de la Torre, aprista clase media. Ribagüero, no, pues Ribagüero es el intelectual de la clase, de la élite, de la élite. Gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Qué se produjo? El estanco de la sal. ¿Se acuerdan? Claro, el estanco de la sal. Para recuperar Tacna y Arica. Leguía. En ese periodo se modernizaron la estructura. ¿Cómo se puede considerar al gobierno de Leguía? A ver, jóvenes, las 5, confío en ti. Claro, cívico-militar, por el apoyo de Cáceres, pues. Y recuerda que él da un golpe de Estado. Está bien, cívico-militar, genial, genial. El capital norteamericano y sus empresas firman la Peruvian Corporation, mediante el cual dicha empresa obtuvo los ferrocarriles a perpetuidad. No todas las vías, pero sí unas cuantas.
6B. Nos vamos despidiendo, jóvenes, y me voy triste porque hasta la próxima semana. Ley de aguas que entró en vigencia durante el 11º de la guía. Ojo, la ley de aguas ya existía, pero entró en vigencia. ¿Qué tenía? Ojo, el otro era el código de aguas, ya, pero ¿cuál era su principal objetivo? Evitar una oposición de la oligarquía. No tanto entregar tierras a... No, era evitar la férrea oposición de la oligarquía, ¿no? Claro. Y la 8, la labor intelectual en la década de los años 20 fue prolífica. Miren cuántos intelectuales, Mariátegui, Valcárcel, Aya de la Torre, César Tello, y eso que falta, Chocano, Vallejo, qué impresionante, ¿eh? La fundación de la revista Amauta. Así es. Bien, jóvenes, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Un gusto. Y hasta la próxima con más. Gracias, estimado Saavedra. Muchas gracias, jóvenes. Cuídense. Un gusto, como siempre. Muchas gracias, amigo Beltrán.